Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día tenemos el privilegio una vez más de estar con ustedes, donde quiera que se encuentren, en cualquier país, reciban la palabra de Dios. Les damos la bienvenida, también ustedes nos dan la bienvenida a todos aquellos que son fieles a este ministerio. Que Dios los bendiga. Vamos a hablar de un tema bien importante que es acerca del conocimiento y es en el libro de Oseas 4:6, que dice la palabra. Primeramente, bendiciones, hermano William, hermano pastor. El hermano pastor es el que dirige toda esta programación. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. En el libro de Oseas, el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Aleluya. Hermano. Amén. Adelante, gracias, mi hermano. Nuevamente le damos gracias a Dios porque estamos nuevamente acá en este tiempo que es muy especial para nosotros, ¿verdad? Porque en su misericordia el Señor nos permite poder compartir la palabra y ser edificados, ¿verdad? Como también los que nos escuchan. Amén. Así que el tema que hoy nos permite el Señor poder exponer, ¿verdad? Si podemos ponerle un título, ¿verdad? Parece que ahí ya aparece en pantalla las consecuencias, ¿verdad? Que hay por desechar el conocimiento, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo esto basándonos a lo que dice Oseas. Rápidamente, ¿verdad? Lo que estamos hoy queriendo exponer es el conocimiento, porque vamos a hablar de diferentes posiciones con respecto al conocimiento, ¿verdad? En este caso, el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, el conocimiento de que sepamos nosotros cada día más el carácter de Dios. Entonces, el texto dice claramente ahí, ¿verdad? Que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay consecuencias, podríamos decir, fatales, ¿verdad? Cuando se desecha el conocimiento de Dios. Y ejemplo de esto, vamos a ver algunas citas y vamos a ver varios ejemplos. Que aquí también dice: por cuanto tú desechaste, del versículo dice: por cuanto desechaste el conocimiento, también yo te desecho de mi sacerdocio y no me acordaré de tus hijos. Hay consecuencias. Entonces, vamos a hablar generalmente, ¿verdad?, sobre lo que es el conocimiento del Señor, el conocimiento de su palabra. Entonces, podemos, para iniciar, ¿verdad?, este tema, podemos hablar sobre la negligencia que hay, podría decir yo, en la mayoría del pueblo de Dios. La negligencia que hay o la pereza que hay de conocer más de la palabra, de conocer más del Señor, de instruirse en la palabra, de nutrirse en el conocimiento de Dios. ¿Por qué es tan importante conocer y conocer más de Dios? Para no ser engañado, para no ir tras doctrinas de error, para no ser llevados al matadero, ¿verdad? Podemos ver ejemplos a nivel, digamos, a nivel secular o a nivel, digamos, acontecimientos que han pasado en diferentes países, diferentes naciones, porque dice claramente el verso: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Para mencionar algunos de ellos es, ¿por qué decía yo que hay mucho pueblo que es negligente en instruirse en la palabra? Porque fácilmente abrazan el engaño y la mentira
y le dicen amén a todo. Puedo poner algún ejemplo. Digamos, ¿cuántos movimientos que no son de Dios han salido? ¿Cuántos movimientos han salido que no son de Dios y tienen tantos seguidores? Pero como no conocen la palabra, no se instruyen en la palabra, van a perecer. Le voy a poner un ejemplo. Lo que aconteció hace unos años en Waco, Texas. David Koresh tenía engañada a toda esa gente ahí. Les hacía creer que él era el Mesías. Les metió su enseñanza, su error, su mentira. Y ellos creyeron a eso. Defendían eso. Porque muchas veces la gente no quiere instruirse en el conocimiento correcto de la sana doctrina. Así es. Amén. Y cuando viene el engaño, lo abrazan de tal manera que van a perecer. Aleluya. Por ejemplo, otro acontecimiento que pasó hace años, Jim Jones, ¿a cuántos no engañó? Y les llegó a decir que él era el mismo Dios. ¿Y cómo murieron todos ellos? Envenenados. Amén. ¿Por qué? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. Hoy en día no vamos a mencionar nombres, ¿verdad? Por ética no vamos a mencionar nombres de personajes o ministerios, pero hoy podemos ver actualmente en estos días un personaje que recibió, ¿verdad? La condena. Tiene miles y miles y miles de seguidores. ¿Por qué? Porque le hacen creer a esa gente que él es el único, que él es el único apóstol enviado a la tierra. Y esa es una vil mentira. Pero la gente los instruyeron de esa manera que abrazaron el error y la mentira y se vuelven seguidores de hombres. Y no importa, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Hablar sobre esto. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces muchas veces le creen más al hombre. Amén. Un ejemplo de esto es que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Dice la Biblia, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Así dice la Biblia. Pero hay un ministerio que se pusieron que ellos son la luz del mundo. ¿Cómo así? Si Jesús mismo dijo, yo soy, el gran yo soy, dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces se ponen ciertos, ¿verdad? Usan la Biblia para transversar las escrituras. Y los que no se instruyen en la palabra perecen juntamente con ellos. Había ciertos hermanos que cuando escuchaban a Pablo, el apóstol del Señor, el perito arquitecto, cuando lo escuchaban, dice que esos hermanos se iban a casa a verificar que lo que él decía era verdad. ¿Verdad? Entonces, es importante que aquel que, el tema es, ¿verdad? Aquel que se llena del conocimiento de Dios, no tan fácil va a ser engañado ni va a tragarse, disculpe la palabra, va a tragarse todo ni decirle amén. Amén. Porque han salido miles y miles de maestros falsos. Así es. Han salido miles y miles de falsos profetas. Amén. Abunda más lo falso que lo original, que lo genuino. Entonces por eso el Señor dice, mi pueblo perece. ¿Cuánto pueblo de Dios anda detrás de esas sectas? ¿Verdad? Que dicen que son iglesia de Jesucristo. Mentira, no son iglesia de Jesucristo. Tenemos que ser bíblicos. No son iglesia de Jesucristo porque ellos las verdades de Dios las tuercen. Ellos dicen que ellos, ¿verdad? Tienen la verdad, que solamente ellos. Pero es importante nosotros saber del conocimiento que queremos hablar y desarrollar hoy. Hay un conocimiento que es según Dios, ¿verdad? Según la palabra de Dios. Porque también hay otro conocimiento que mata. La Biblia lo dice. El conocimiento mata, por eso queremos ir paso a paso. El conocimiento mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué nos dice esto? De que hay personas,
¿verdad? Y a veces uno se lleva las sorpresas de que hay personas, asústese con ello, que hay personas que son pastores, tienen conocimiento, son pastores, pero no tienen el Espíritu Santo. Y se llenaron de conocimiento, ¿verdad? A mí me tocó la experiencia de un personaje que me tocó ir a visitarlo, y iba para supuestamente darle un seguimiento, y me dice él: yo soy pastor. ¿Pero cómo es pastor? Sí, soy pastor. Bueno, ¿dónde está su iglesia? No tengo iglesia, dijo. Yo estudié para pastor, para poder casar a la gente, 15 años, hacer todo eso. Lo hizo como negocio. Entonces hay quienes pueden estar teniendo un título, conocen, saben, pero no tienen al Espíritu Santo. Por eso esto es bien importante. Hay quienes se llenan de conocimiento, ¿verdad? Hay, por ejemplo, no vamos lejos, algunas sectas tienen un conocimiento que a veces a los cristianos lo dejan con la boca abierta y les hablan verso tras verso. Y a veces los cristianos dicen: ¿cómo es que sabe tanta Biblia esta persona? Porque ellos los instruyen en ese conocimiento erróneo. Amén. Y no tienen al Espíritu de Dios. Aleluya. Vamos a hablar sobre eso también. Dejo a mi hermano Jorge. Amén, hermano. Corroborando lo que usted acaba de decir, ¿no? Es tan importante tener un conocimiento simple dentro del Evangelio, la palabra de Dios, ¿no? Porque para eso Dios dejó su palabra, ¿no? Para que podamos entender y podamos saber de lo que Él verdaderamente es, ¿no? Amén. Y que Él no quiere que perezcamos por falta de conocimiento. Así es. Amén. Por eso es una de las razones, de las tantas razones, que estamos aquí hablando de la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, ¿no? Y hay como él dijo, hay tantas sectas que han llevado a la muerte a mucha gente y todavía sigue eso obrando. Una de las religiones más grandes del mundo, que está ubicada en Roma, se basa en todos sus preceptos y sus dogmas. Y cuando uno habla la palabra de Dios, confronta con la palabra de Dios, se ofenden. ¿Y por qué se ofenden? Porque no tienen conocimiento. Así es. Amén. Porque han sido programados a escuchar lo que a ellos les conviene. Y es por eso que el Espíritu de Dios, hermano, no puede obrar en ellos. Porque ellos dan más cabida a la mentira que a la misma verdad, a la verdad de la palabra. Lo que les pasó a los judíos en la antigüedad. La palabra de Dios fue expuesta, pero dice en el libro de Hebreos que ellos no entendieron por no haber mezclado la palabra de Dios con fe. Así es. No haber creído a la palabra de Dios. Existe mucho debate hoy en día acerca que si la Biblia es la palabra de Dios o que si fue escrita por hombres o de dónde proviene. Pero la Biblia se prueba sola. Nadie tiene que probarla. La Biblia se prueba sola. Amén. La Biblia se prueba con nuestras vidas. Nuestras vidas sufrieron un bendito cambio. Aleluya. Aquel que se envolvía en la droga, el licor, la corrupción, el pecado y la iniquidad, dio un vuelco de 180 grados porque acudió al que vive por toda la eternidad, al que está sentado a la diestra de la majestad de los cielos, que es el único que puede perdonar pecados. Él es el único que puede absolvernos de nuestras iniquidades y maldades. Ninguna religión puede hacerlo. No está escrito, ninguna religión o ningún hombre puede absolverme a mí de mi culpabilidad delante de Dios. Por eso es que Jesucristo es llamado en el libro de Hebreos como el sacerdote para siempre, llamado Melquisedec, que primeramente se le presentó a Abraham como sacerdote
entonces todas las demás religiones, sectas, quedan anuladas, pero todavía existen. ¿Por qué? Porque al pueblo le falta conocimiento en la palabra de Dios, hermano. Amén. Por favor. Y es importante hacer bastante énfasis en esto. Amén. Que con todo el respeto, ¿verdad? Para los que nos escuchan, para todos, pero es importante pues hablar la verdad. Lamentablemente hay mucha pereza y mucha indiferencia, mucha negligencia en el pueblo de Dios. Así es, así es. No quieren instruirse en la palabra, no quieren, y solamente, ¿verdad?, queremos hablar sobre esto. El ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad?, hablando por decir así, ¿verdad?, del 100% de su ministerio del Señor Jesucristo, podríamos decir que un 95% el Señor enseñó más que predicó. Así es. La multitud dice que oían, enseñaba. Entonces, muchas de las veces hay pueblo de Dios que no atiende a la enseñanza, no atiende a ser instruido, a recibir la sana doctrina. Y después están haciendo cosas que van en contra de la palabra, que ofenden a Dios. Amén. Y ellos piensan que lo que están haciendo agrada a Dios y hasta quieren a veces estirar los versos de la Biblia para ¿cómo se llama?, cubrir su pecado. Pero si nos instruimos, o sea, porque estamos hablando de un conocimiento conforme a Dios. Hay cristianos que dicen, yo con lo que sé me conformo, ¿y para qué tanto conocimiento? ¿Para qué se vuelve? Hay cristianos que hasta dicen, no va a hacer que te vuelvas loco. Jamás. Aleluya. El conocimiento de Dios te hace más sabio, te hace más sencillo. El conocer más te hace más humilde. Porque sabes que es una gran responsabilidad lo que ya sabes y conoces. Entonces muchos aquí el verso dice, el versículo 6, dice que su pueblo ha sido destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Aleluya. Fácilmente los engañaban. Sí. Hoy en día, el tiempo que estamos viviendo, fácilmente engañan al pueblo de Dios. A veces llegan hasta a profetizarles mentiras. Aleluya. Les llegan a adivinar con espíritu pitonizo y lo creen y lo reciben y se van. Hay muchísimos ejemplos que hay sobre de eso. Así es, hermano. Me recuerdo yo que hace unos años atrás, a unos 10 años atrás, yo le pregunté a cierto personaje y le dije con todo respeto, porque siempre estaba solo, y yo le dije, hermano, pues, ¿verdad? Hermano, pues era un predicador. Le digo, hermano, ¿y tu esposa? Le digo, perdón, le digo, ¿está casado? Sí, hermano. Sí, me digo, estuve casado, pero me estoy divorciando. ¿Por qué voy a hablar de este ejemplo? Por falta de conocimiento. O porque la gente quiere irse por ese camino. Le dije, hermano, y ya me empezó a contar. Y me dijo, hermano, mi esposa y yo conocíamos del Evangelio, pero un día estábamos en la congregación de nosotros nos congregábamos, y llegó cierto invitado profeta a predicar o a llevar palabra, y dice que ese es lo que él me dijo, que esa vez ese hombre le dio palabra según a la esposa de él. Y le dijo, dice el Señor, le dijo a la esposa de ese varón, le dijo, dice el Señor que te llama como una profeta a las naciones, que te prepares y te vas a capacitar para ser profeta. Así que empieza a prepararte. Le estoy contando algo que me contó ese varón. ¿A qué lo quiero llevar? Por falta de conocimiento. Y dice que la mujer se preparó y le dijo al varón, pues vamos a tener unos seminarios, tienes que venir, te tengo que preparar para esos seminarios proféticos. Bueno, no le hago larga la historia. Entonces, ¿qué pasó? Le digo, hermano, para no hacerle larga la historia, hermano, mi esposa terminó viviendo con ese hombre. Dios mío, Señor. Y ahora yo estoy peleando la custodia de mis hijos. ¿A qué lo quiero llevar, hermano? Que hay gente que abraza la mentira fácilmente.
Hermano, no le rapidito. La Biblia dice que hay que examinar los espíritus si son de Dios o no. Yo no le voy a decir amén a todo. No importa que la persona sea de renombre, que muy conocido acá y allá. Que sea de Dios, 100%. Entonces, claro, yo recibo la palabra porque es un nombre de Dios. Porque sé que lo que yo estoy, ¿verdad? Conozco y sé. Pero hay quienes a todo le dicen amén. A todos le dicen amén y a veces les están diciendo cosas que ni están en la Biblia. Les encanta que les endulcen el oído. Les encanta que le digan ilusiones. Hermano, y pareciera como que fuera, perdone la palabra, pareciera que fuera feria. Que fuera feria, que hasta línea hacen los hermanos para que le diga. Dice el Señor que tú vas a tener, empiezan a decir mentiras. Entonces, ¿hay profetas de Dios? Sí lo hay. ¿Hay hombres de Dios? Claro que sí lo hay. Yo lo creo 100%. Pero es importante instruirse para no ser engañado. En este caso que estamos hablando aquí, cuando conocemos nosotros más, el Señor dijo, el mismo Señor dijo, escudriñad las Escrituras que a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Entonces, vivimos tiempos de tanta apostasía. Vivimos tiempos de tanta apostasía que ahora, ¿verdad? Muchos a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces ya no disciernen. Entonces ya lo reciben, lo aceptan. Entonces es importante que nosotros queremos ser lo más apegado a la palabra de Dios, apegados a las Escrituras, porque muchos les choca, les cae mal, les pareciera que fuéramos legalistas, les parece que fuéramos nosotros pesimistas, que fuéramos negativos. De ninguna manera. La palabra de Dios muchas veces, la verdad de Dios incomoda. La verdad de Dios muchas veces no haya cabida en los corazones que quieren andar haciendo lo que se les da la gana. Entonces, cuando conocemos de Dios, entonces vamos nosotros a estar con un temor reverente delante de Dios, de saber que esto le agrada a Dios y esto le desagrada, por muy bonito que se vea, por muy bonito que se vea. Hay lugares que ya el mundo ya entró a las congregaciones. Y ya no se sabe, ya no se distingue. Y entonces dicen, no quiero desviarme del tema, pero a veces salen diciendo, hermano, gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios o no quiere instruirse y dice, es que hay que meter el reggaetón y el rap para traer a los jóvenes, por favor. Si esos jóvenes van a venir es porque Cristo los va a cambiar, no traer las cosas del mundo, esa música, todo ese desorden. Entonces es importante que entendamos que la Biblia nos manda que nosotros nos llenemos del conocimiento pleno de Dios. Hay cristianos que son indolentes, que son, podría decir, les da una pereza instruirse en la palabra. ¿Y para qué saber tanto? ¿Y para qué me va a servir? Cuando una persona dice eso, simplemente está mostrando su condición. Y luego cuando va a evangelizar o le va a hablar a alguien, les está diciendo no palabra, sino está repitiendo lo que oye. ¿Verdad? A veces dice como dice tal. No, usted diga como dice la palabra. Muchos hasta repiten dichos, dice como dice la Biblia. ¿Y cuándo dice la Biblia eso? Muchos dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice la Biblia. La palabra de Dios le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Mi hermano Jorge. Gloria a Dios. Yo me gozo escuchando la verdad, hermano, porque en cierto tiempo yo era ignorante. Todos los que hemos venido al conocimiento de Jesús, ahora Dios nos está instruyendo en su sabiduría, hermano. Yo digo esto y no voy a pedir disculpas por esto. Hay 3 clases de siervos de Dios hoy en día que estamos viviendo. Hay mercenarios de la palabra, hay gente que solamente busca su propio beneficio, motivadores se llaman ellos. Y hay ministros
que son ministros de fuego, que Dios los ha levantado. Y déjeme decirle una cosa, que la mayoría son vituperiados por estos que son motivadores y mercenarios de la palabra, que solamente buscan su propia satisfacción. Y cuando el Señor habla acerca de que nos falta conocimiento, ¿por qué será que repite 2 veces en 2 libros? Primeramente le dice a Oseas y después dice en el libro de Isaías capítulo 5 versículo 13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Cuando uno carece del conocimiento voluntariamente y pone atención a doctrina de demonios, cae en esclavitud, cae bajo el poder que esclaviza el alma. No tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Qué tremendo es ver a un hijo de Dios que ha prestado atención más a doctrina de demonios y su alma se va deteriorando porque le faltó conocimiento y no tuvo discernimiento, que es lo más importante para un creyente. Discernimiento. El discernimiento es un don que viene de parte de Dios, que es dado a la iglesia, no a una congregación, porque la iglesia no es aquella que está plantada en Roma, no es aquella que la congregación más grande, donde tenga 1,000, 2,000 o 3,000 miembros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno en particular es miembro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que es la iglesia. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Está hablando de su cuerpo, no está hablando de un edificio de piedras. Estaba hablando el Señor de su cuerpo. Por eso hay millones de millones que están pereciendo porque les faltó conocimiento. Escuchan más a doctrina de demonios. Escuchan más a espíritus seductores. Escuchan más a motivadores. Pero no quieren escuchar a la santa palabra de Dios. Y hay hombres también que no tienen nada que ver con el evangelio del Señor Jesús, pero aún cuestionan la palabra de Dios. Leen la palabra de Dios solamente para contradecir nuestras creencias. Pero ellos van a tener su tiempo señalado por el Altísimo. Pero a ti que nos oyes, adquiere conocimiento. Como dice el libro de Proverbios, compra la verdad y no la vendas. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, es importante, ¿verdad?, que nosotros nos demos cuenta que hay ignorancia, podríamos decir, ¿verdad? Hay mucha ignorancia en ciertos lugares de la palabra de Dios, porque probablemente ahí no hay palabra, ahí no ha llegado, digamos, el evangelio, o no hay quien los instruya. Pero hay lugares en los cuales hay abundancia de enseñanza, de instrucción, pero simplemente no quieren la instrucción, no rechazan la instrucción, quieren vivir conformes a lo poco que conocen. Y por eso, no, digamos, sea hombre o sea mujer, cuando tiene que exponer lo sencillo del evangelio, no sabe ni qué decir. Para usted, ¿qué es el evangelio, hermano?
se quedan mudos, no saben. Para usted, hermano, dígame, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Dígame usted, hay cristianos que le dicen, le hago una pregunta, ¿Jesús tuvo hermanos? No, Jesús no tuvo hermanos. Ya ve, están contestando mal, porque no conocen las escrituras. Está en la palabra de Dios. Entonces, a quienes digamos, porque no se instruyen en la palabra de Dios, porque simple y sencillamente hay un desinterés, no quieren. Entonces dice, eso es para los pastores, eso es para los que se están preparando para ser pastores. ¿Quién dice? Si el conocimiento es para el que está empezando, como para el que ya tiene tiempo. El que está empezando se le da primeramente la sana doctrina, se le da la doctrina básica, la doctrina intermedia y después se le da la avanzada. Pero va paso a paso, lo están instruyendo para no ser engañados. Entonces es importante aquí en este punto, Israel resultó culpable ante Dios. ¿Por qué? Rechazaron el conocimiento. Y estaban allá adorando sus ídolos así, a escondidas, no dejaron su idolatría y por eso fueron llevados cautivos a otras naciones por su desobediencia y su rebeldía. Entonces el Señor dice, perece mi pueblo por falta de conocimiento. ¿Cómo se perece? O sea, perecer es que van a ser destruidos, van a morir, van a ser avergonzados. Hay gente que no tiene, que no conoce de Dios y avergüenza a gente que dice llamarse cristiana. Entonces, le pongo un ejemplo, ¿verdad? Esta persona conociendo de Dios, teniendo su esposo, estaba en adulterio y todavía llega alguien a evangelizar. Llegaron a evangelizarlos y la que está en adulterio dice, no, la Biblia no dice así, ustedes se han equivocado. Y viene una hermana y le dice, hermana, le debería dar pena y vergüenza a usted, le dijo, de estar hablando la verdad de Dios cuando usted está en un pecado de muerte. Entonces, por eso dice el Salmo 51, o 50 o 51, dice el Señor, ¿con qué derecho hablas tú de mi palabra? Si eres acompañante de ladrones, si estás de acuerdo con ellos, ¿qué derecho tienes de hablar de mi palabra? Entonces hay gente que se llena la boca hablando, pero miremosle la vida. Entonces es importante que cuando uno conoce de Dios no es para jactarse. ¿Verdad que yo sé, hermano, las verdades divinas? Ese hermano absolutamente es una persona que habla así, es una persona arrogante. Hay personas que dicen, es que usted no sabe que yo tengo un doctorado en divinidad, tengo en cierta teología. Hermano, esto no es para jactarse ni para avergonzar a otro y hacer menos a otros. El conocimiento que estamos hablando nosotros es según Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, qué bueno si se prepara, qué bueno si estudia, excelente, pero que esto no sea para jactarse, porque hay personas que ya nomás estudiaron teología 2, 3, 4 años y ya ellos se creen mejor que los demás. Ya no quieren ni siquiera dar un saludo porque ya ellos tienen un conocimiento, pero eso no es el conocimiento que estamos hablando acá. Este conocimiento es de que nosotros debemos de conocer perfectamente la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Qué es lo que Dios, hermano, está esperando a nosotros? De saber qué es lo que le agrada a Dios, de conocer de que los principios de Dios, de saber que el Señor quiere que yo lleve a cabo su voluntad y su propósito en mi vida. Cuando conocemos y tenemos el conocimiento de Dios, entonces, ¿sabe qué? Cuando estamos en un momento difícil de nuestra vida o estamos pasando aparentemente un dolor, una tragedia, ¿verdad que humanamente hablando es duro, es difícil? Pero cuando conocemos el propósito, entonces damos gloria a Dios, glorificamos a Dios. No caemos en un caos, no caemos tal vez en una decepción o que se va a ir a la cantina, va a abandonar el Señor.
cuando tenemos un pleno conocimiento de Dios, podemos pasar momentos difíciles. Ejemplo es, dice la Biblia, aprender de Job, de la paciencia de Job. Job, ya sabemos que vivió una prueba como probablemente nadie la ha vivido. Perdió a sus hijos, perdió su patrimonio, estaba perdiendo su salud, y para terminar, su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Entonces, pero Job, dice la Biblia, que él cuando escuchó todo esto, que sus hijos habían muerto, dice que él se postró y adoró a Dios. Eso tener un pleno conocimiento, y dijo, Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. Cuando conocemos, o sea, es un conocimiento que nos hace a nosotros día con día comprender y entender la voluntad de Dios, de que no nos llamó el Señor por casualidad, que no estás en el Evangelio, hermano, que el Señor te haya llamado para que nomás por casualidad te llamó el Señor, ¿verdad? Que no estás en el Evangelio porque, ¿verdad? Fue por algo que de repente el Señor no tenía nada que hacer y te llamó. Te llamó con un propósito el Señor. Te llamó con un propósito específico el Señor a su reino. Cuando conocemos la voluntad de Dios, entendemos qué es lo que Dios quiere. Sabemos lo que Dios quiere. Y ejemplo de eso es el Señor en el Getsemaní. Vemos el ejemplo, el modelo a seguir. Dice que el Señor Jesús en el Getsemaní dijo, Señor, que pase de mí esta copa, sino que se haga tu voluntad. Estaba a punto de ir al Gólgota, al Calvario. Iba a ir por la vía dolorosa, lo iban a vituperar, iba a pasar todo ese sufrimiento. Pero ¿qué digo? Si es posible, Señor, que Padre, que se haga tu voluntad. ¿Qué dijo el Señor? Si no, ¿verdad? Él que, si es posible que pase de mí esta copa, sino que se haga tu voluntad. Él entendió el silencio del Padre, porque comprendía la voluntad de Dios. Muchas veces, cuando tenemos un conocimiento de Dios y estamos viviendo situaciones difíciles, podemos decir, Señor, bendito sea tu nombre por esto que me está pasando. El salmista decía, bueno fue que me hayan humillado. Bueno fue que me hayan humillado, porque aprendió. O sea, uno dice, pero ¿cómo que te humillen y que te hagan esto? Bueno me fue haber sido humillado, dijo. Él sabía por qué lo decía. Entonces, muchas veces cuando entendemos y conocemos la voluntad de Dios, le damos gloria, le damos honra al Señor. No renegamos, no murmuramos, no decimos, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Cuando conocemos y tenemos un conocimiento de Dios, no decimos por qué, sino decimos para qué, Señor, me está pasando eso. Mi hermano Jorge. Siempre hay un propósito en todas las cosas de Dios. Así es. Eso es tener conocimiento. Siempre hay un propósito para todas las cosas de Dios. Anoche en la reunión que teníamos, hermano, di testimonio de un caso que me pasó a mí muy emocional, muy grande, no lo voy a repetir. Pero una de las cosas que aprendí es a acatar las decisiones, mi destino para lo que Dios me ha enviado a este mundo. Eso es una de las maravillas que tenemos que empezar a conocer, es acatar la voluntad de Dios, que Él no es un sádico para permitir que nosotros seamos trapeados, arrastrados por las huestes de maldad. Tenemos que empezar a deshacernos del conocimiento que el hombre quiere introducirnos en el corazón, en la mente, contraria a la palabra de Dios. Muchos obreros se han levantado hoy en día en Face, en YouTube, muchos falsos profetas, pero la verdad de todo es que la última palabra la ha tenido y la tendrá siempre el Espíritu glorioso de Dios, que nos encamina y nos enseña correctamente.
Dice en el libro de Isaías, no me acuerdo el verso, dice, enséñanos provechosamente, encamínanos por el camino que debemos seguir. Tú que conoces ya el Evangelio del Señor, tienes que llegar al conocimiento pleno de Él, de que con Él todo está bajo su control. No murmuremos cuando una situación adversa se presente en nuestra vida, porque te voy a decir que las pruebas producen paciencia, y la paciencia es lo que menos existe en el ser humano. Muchos han pasado desgracias por no haber tenido paciencia, por no saber esperar, por no tener conocimiento de la verdad. Fuera del cristianismo hay mucha gente que padece desgracias porque solamente confían en ellos y en el hombre. Como hombre yo no le puedo dar ninguna esperanza a otro ser humano, pero sí le puedo dar esperanza con la palabra de Dios que está escrita. Por eso dice en el libro de Isaías, si no me equivoco, dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo le envío mi palabra para que haga para lo que fue enviado a hacer. Tenemos que aferrarnos en estos últimos días a lo que está escrito. Una de las palabras que el diablo detesta y sus ángeles caídos y también sus seguidores de carne y sangre es que se les diga, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No dice escrito está de cada palabra que sale de la boca del hombre, no. Que sale de la palabra de la boca de Dios. La Biblia es la boca de Dios, es la palabra de Dios. Puede que hayas escuchado un montón de cosas, puede que hayas escuchado que hay otra Eva, puede que hayas escuchado que como dice la religión mormona, que dice que Satanás y Jesús eran hermanos allá en el cielo. Y ahí tienes millones en el mundo que creen tal blasfemia, que la palabra de Dios no dice. Por eso es que hay gente que tiene comezón de oír y que cree en espíritus engañadores. Las religiones más grandes del mundo se basan en abominaciones, en errores, en desgracias. ¿Cuántos miles día a día caen al infierno? ¿Por qué? Por una de dos, porque rechazaron el verdadero conocimiento o porque no quisieron conocer la verdad. Por favor, hermano. Gloria a Dios. Y una de las cosas que queremos nosotros poner en claro en esto es que este tiempo que estamos viviendo es tiempo de confusión, de engaño, de apostasía. ¿Por qué es que hablando del hombre y de la mujer, porque es que abraza más el engaño y la mentira? ¿Por qué es que son tan seguidores de medias verdades? Que nomás, tal vez porque les impactan o probablemente porque les tienen un carisma para hablar. Así es. Pero los engañan fácilmente. Entonces, ¿por qué el hombre abraza más la mentira y el error? Y asústese con esto. Tiene más seguidores. Los falsos muchas veces, de gente que los sigue, no importa importa lo que ellos hagan, lo que ellos dicen, los defienden aunque estén haciendo cosas aberrantes, estén haciendo cosas que fuera de la palabra,
¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se quisieron instruir conforme a la palabra de Dios, al conocimiento pleno de Dios. ¿Cuánta gente hay que está apartada, o gente que conoció, digamos, ciertas verdades, o les instruyeron en esto y lo otro, pero de todo lo que conocieron, ese mismo conocimiento que tuvieron no les ayudó en absoluto? ¿Por qué? ¿Por qué no les va a ayudar? Porque no tienen al Espíritu de Dios, porque fueron rebeldes a eso, rechazaron. Es más, hay sectas que dicen, rechazan y hasta blasfeman del Santo Espíritu de Dios. Y dicen de que el Espíritu Santo es una fuerza activa en los aires. ¿Se imagina usted qué blasfemia de todos ellos? Y tienen miles y millones de gente y seguidores. Así es, hermano, así es. Dicen ellos que el infierno no existe. Queremos hacer bastante énfasis en esto. Amén. Porque muchas veces hay creyentes o hay cristianos que no se instruyen en la palabra y dice, a lo mejor tienen verdad, a lo mejor están diciendo la verdad. Hay gente que como no se prepara y no se instruye y no se llena del conocimiento de Dios, entonces adquiere estas cosas. Amén. Yo hasta he hablado con personas que dicen, ahí, ¿verdad? Ahí me fue mejor. Bueno, no vamos lejos. Tengo un familiar muy cercano que cuando le consulté hace unos años atrás y le dije, pues, fuiste instruida en el Evangelio. Me acuerdo, 6 años. Hablaste, ganaste a algunos familiares para Cristo. Y le digo, ¿qué te pasó? Porque ahora dices que eres testigo de Jehová. ¿Sabe qué me dijo? Porque ellos sí tienen conocimiento y ellos sí me instruyeron bien. Las iglesias cristianas no te instruyen, digo. Solamente vas a un servicio y ya, es todo. Entonces, en cierta manera tiene razón. Así es, hermano, así es. Porque hay líderes que no instruyen al pueblo. Amén. No lo instruyen, solamente un servicio, ya es todo. Hermano, amén. Entonces eso pasa. De hecho, conozco a alguna, ¿verdad? A alguien que llegó a su iglesia y le dijo, pastor, dame 6, 8, 10, 12 personas que sean varones de tu iglesia. Yo los voy a instruir. Yo tengo mucha enseñanza, tengo mucha doctrina, los voy a instruir y te los traigo de vuelta. ¿Se puede imaginar eso? Digo, la persona me dijo eso. Le dije, hermano, ¿cómo es que tú, si Dios te llamó, Dios te capacitó para instruir? Amén. Dios te capacitó, si es que Dios te llamó. Entonces, se llevó a esos varones. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Les dijo, ahora, ya los instruí, ustedes tienen que estar aquí en mi congregación, ahora ustedes van a ser los líderes de acá. Ladrones. Amén. Entonces, ¿a qué lo quiero llevar? Que es importante que nosotros nos interesemos por el conocimiento de Dios. Qué lindo es, qué maravilloso, ¿verdad? Pablo decía que él tenía por basura, por estiércol, él tenía por pérdida todo lo que él había aprendido a los pies de Gamaliel, por conocer a Cristo, por conocer más a Cristo, conocer más de su palabra. Conocer más de Cristo es conocer más de su palabra. Ser instruido en la palabra para que no estemos repitiendo como loros lo que otros dicen. Solo estar como dice fulano, como dice, no. Tenemos que ser como la Escritura dice, como Jesús dijo, escrito está Satanás, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces tenemos que ser bíblicos al hablar, no mencionar nombres de otras personas, como dice tal. No. Tenemos que ir a la palabra. Entonces es importante ser instruidos conforme al conocimiento que viene de parte de Dios. Porque vuelvo y repito, hay conocimiento que mata. Que ese es que mucha gente sabe bastante, pero de nada le va a servir porque se va a perder con tanto conocimiento, porque no tiene al Espíritu de Dios. Entonces, la palabra es clara. La palabra es clara. Mi pueblo, dice el Señor, pereció. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esta palabra en Oseas, el Señor se la está diciendo a su pueblo Israel. Ustedes desecharon el conocimiento. Ustedes, mis sacerdotes, desecharon el conocimiento.
también yo lo voy a desechar y no me voy a acordar de sus hijos. Entonces, nos damos cuenta, mi amado hermano, que cuando un padre de familia, un padre de familia, pero lo que quiero aclarar es que el Señor se lo dijo a Israel en Oseas. Ahora, para nosotros esta palabra, dice el Señor que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para nosotros es esa palabra también, porque cuando tú vas a evangelizar o le vas a presentar el plan de salvación a alguien, hermano, a veces tienen hasta 15, 20, 25 años, hermano, presenten el plan de salvación. ¿Y qué le digo? ¿Cómo es eso? No sé. ¿Será porque no te instruyeron o no quisiste instruirte en la palabra de Dios? Es una vergüenza eso, porque has perdido tu tiempo. Hay quienes pierden su tiempo nada más, se conforman nomás con el sermón del día domingo y hasta ahí nada más. No se instruyen, no se nutren, no se llenan del conocimiento de Dios. Queremos aclarar, muchos van a pensar y decir, es que yo no me voy a ganar el cielo con el conocimiento. No estamos hablando de eso, pero vas a vivir una vida más sabia, vas a tener experiencias con Dios, vas a poder tener sabiduría al hablar, vas a exponer un mensaje o al presentar un plan de salvación, lo haces con un conocimiento de la palabra, porque hay quienes recitan medios versos, hay cristianos que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero esa es la mitad del verso, esa es la mitad del verso. Hay que ir al contexto, porque no solamente es de repetir ese verso, ¿verdad? Hay versos que nosotros debemos, dice la Biblia, Santiago, hablando de que nosotros debemos de conocer la palabra. Dice Santiago, porque hay quienes repiten nada más, resistid al diablo y de vosotros huirá. Lo dice la Biblia, sí, pero el verso completo, ¿qué dice? Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero hay quienes solo dicen resistir al diablo y de vosotros huirá. No, hay que darse cuenta si está sometido a Dios. El verso es claro, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hay que hablar completamente los versos. Entonces hay que instruirse en la palabra. ¿Para qué? Para que también eso le vas a enseñar a tus hijos. Hay padres que se acomodan, que dicen, la iglesia le van a enseñar a mi hijo, el pastor le va a enseñar, sí, va a hacer su parte el pastor y el hermano, el maestro de niños, pero la mayor parte la tienen los padres. Y a veces los padres podemos cometer injusticias. ¿Por qué? Porque no los instruimos. Y a veces podemos vacunar a nuestros hijos en contra del evangelio. ¿Cómo? Ser una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Aleluya. A veces los padres le dicen a los hijos, ¿ya oraste? ¿No has orado? Pero si ellos ni siquiera han dedicado tiempo a la oración y le están poniendo cargas a los hijos, es injusto. Enséñale cómo se ora. Enséñale que la oración es un deleite. La oración es hablar con Dios. Amén. La oración no es una pesadilla. La oración no es una penitencia. Pero ¿qué pasa? Los padres no le enseñan. Ora pues, ponte a orar. Y los hijos eso lo ponen contra el evangelio. No quieren nada con el evangelio. Amén, así es, hermano. Entonces por eso es importante conocer la palabra. Que nosotros tenemos que primeramente someternos a Dios. Amén. Y después entonces nuestros hijos, vamos a ser ejemplo para ellos. Por si no, vamos a estar creando hijos que nomás cumpliendo la edad se van a volver hasta ateos, no van a querer nada con el Señor. Amén, porque no te tomaste el tiempo para instruirlos. Y es importante que conozcan bien del Señor. ¿Quién es Cristo? ¿Verdad? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero a veces no se dedica ese tiempo. Por eso es importante el título esto, ¿verdad? Porque rechazan el conocimiento, van a perecer. Mi hermano Jorge. Así es, hermano, así es. Así es.
El conocimiento es para todos. Amén. Pero lo que tienes que tener, hermano o hermana o amigo o amiga que nos escuchas, es tener esa hambre dentro de ti de conocer a la persona del Señor Amén. Jesús Cristo. Y Él, cuando tú vienes delante de Él, humillado, humillada, y reconoces tu actitud de tanto tiempo, de tantos años, que has vivido sin Dios, tenías un conocimiento de Dios tradicional. Así es. Pero no tenías un conocimiento de Dios bíblico, instruido. Entonces, cuando tienes el conocimiento de Jesús, el Cristo, Él te bautiza con el Espíritu Santo para que tengas entendimiento de su palabra, porque quieres saber la voluntad de Dios, está en su palabra. Así es, amén. Su palabra está escrita y al final de los tiempos, cada uno de los seres humanos, desde el principio hasta el fin, van a dar cuenta porque han desobedecido o han obedecido a las instrucciones de la palabra de Dios. ¿Quién no sabe, creyentes o no creyentes, que Israel pasó 40 años en el desierto? Vieron la gloria de Dios. Amén. Dice que de noche una columna de humo los guiaba. Nunca les faltó de comer. Después de 40 años se volvieron en contra de Dios, porque dentro de ellos rechazaron sus mandamientos. Prefirieron seguir lo que habían aprendido en Egipto. Que no te pase eso, hermano creyente. Si el Señor te sacó del mundo, hablando del mundo, hablamos del sistema, no del mundo en general. Porque como Pablo dice, sería conveniente entonces salirse de este mundo. Estamos hablando del sistema que es diabólico en sí ya. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta maldad en el mundo, tanta falta de amor en el mundo. La gente mata por matar. La gente hace daño porque le encanta hacer daño. Como que tienen una urgencia de hacer daño. Dice un salmo, estos, si no han hecho un mal, no duermen en paz. Entonces en ese tiempo estamos viviendo. Por eso es que queremos que adquieras gratuitamente el conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice. Conocimiento es entender la voluntad de Dios, entender sus estatutos, que no son gravosos. Jesús lo sumarizó en dos, dice, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto cumples toda la ley. Y se quedaron atónitos los fariseos religiosos, que estaban saturados de conocimiento religioso, de un conocimiento religioso. Por eso querían interpelarlo a él religiosamente. Le decían, ¿por qué tú sanas a los enfermos en sábado? Y Dios ya se lo había mostrado al profeta Ezequiel. Mira lo que hacen los sacerdotes en puerta cerrada, les dijo. Y Dios le mostró el futuro hasta la venida del Señor Jesús. ¿Cómo hacían esos fariseos que lo interrogaban a Jesús? Mi hermano dijo la otra vez, se echaron la maldición cuando dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así de ignorantes eran. Estaba el Mesías que tanto lo esperaban. Por siglos lo esperaron. Por siglos y siglos. Moisés profetizó de Jesús. Isaías, Jeremías y todos los profetas profetizaron.
Y ellos se pasaban día y noche leyendo las Escrituras, pero no había espíritu de conocimiento en ellos. Y estaba ahí la mismísima verdad, estaba ahí mismo el Mesías, el añorado, el adorado de las naciones, delante de ellos, y todavía lo interrogaban. Incluso Juan el Bautista, que fue el pionero de anunciar el Evangelio, les manda a sus discípulos y les dice: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Eso fue por falta de conocimiento voluntario. Por eso aquel pobre perdió la cabeza, porque usó su mentalidad en vez de usar su corazón. Gloria a Dios. Por favor, hermano. Amén. Y para ir cerrando este tema, quiero hacer énfasis en esto también, que el versículo inicial, ¿verdad? Dice que el pueblo perece. ¿Cuánto pueblo está pereciendo en el aspecto también monetario? Porque son engañados. Así es. Por falsas doctrinas de la prosperidad. Y le dicen: así como es tu siembra, así será tu milagro. ¿Quién dice? Eso no es bíblico. Siembra esto y vas a recibir esto. ¿Quieres que tu hijo sea libre de las drogas? Pues siembra $1,000, $2,000. ¿Quién dice? Eso es antibíblico. Pero mucho pueblo está atrás de ellos. Amén. Por falta de conocimiento. Se van tras estos hombres con mentiras, tras estos falsos, diciéndoles que a través de eso, y usa la palabra y dice: pacta con el Señor, pacta con el Señor. La Biblia no registra que el hombre pacta con Dios. Es Dios que hace el pacto con el hombre. El hombre no pacta con Dios. Así es. Dice la Biblia que cuando destruyó el Señor en el tiempo de Noé, vino el diluvio, dice que Dios hizo un pacto con Noé. No dice la Biblia que Noé hizo un pacto con Dios. Por eso hay que entender las Escrituras. Amén. Dios hizo el pacto con Noé y le dijo: jamás, nunca más la tierra será destruida con agua. Señal de ese pacto, Noé le dijo: va a ser el arco iris. Entonces, ¿a qué quiero llevar? Que mucha gente, por no instruirse en la palabra, les dicen medias verdades y los encaminan directamente, no solo al error, sino a la mentira, a la destrucción. Te quiero leer este verso que dice, mira lo que dice Jeremías 4, Aleluya. 22. Aleluya. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Mire qué condición en que estaba este pueblo, que Dios preparó hombres para que los instruyeran, pero más sin embargo ellos no quisieron el conocimiento. Y dice este verso también: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cómo es posible? Aleluya. ¿Cómo es posible que un animalito conoce, identifica a su amo? Israel, que fue instruido, ¿verdad? En ese tiempo, Aleluya. Hoy en día se está dando la instrucción, se está dando la sana doctrina. Muchos la rechazan, no la quieren. ¿Por qué? Porque simplemente quieren vivir una vida vaga, Amén. Una vida desordenada, una vida sin un propósito que Dios ya estableció para ellos o para él. Pero es importante que nosotros entendamos de que se paga muy caro por rechazar la palabra de Dios. Rechazar la palabra de Dios o el conocimiento trae maldición a nuestros hijos. Eso es lo que dice el verso de Oseas. Trae maldición hacia nuestros hijos. Entonces ahí dice claramente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué terrible. Aleluya. Hermano, qué terrible eso. Qué terrible es eso. ¿Por qué? Porque aquel que rechaza la palabra, Amén, el conocimiento de Dios,
entonces va a pagarlo muy caro, lo va a pagar muy caro. A veces prefieren llenarse de conocimientos, digamos, que no le edifican, ¿verdad? Prefieren estar leyendo tal vez historias vacías, ciencia ficción, historias inventadas, y hasta se leen libros enteros, pero la Biblia, la palabra de Dios, la ignoran y no la entienden. ¿Sabe por qué no la entienden? Porque se han vuelto torpes por su necedad, por su terquedad. Hay quienes dicen, no, ¿para qué leo? Para no entiendo nada. Sí. ¿Por qué? Porque has caído en una condición de necedad, a menos que uno se vuelva y le diga, Señor, perdóname, he abandonado, como dijo aquel hombre que estaba en el exilio, no por culpa de él, sino de sus gobernantes o de sus padres desobedientes, fue llevado al exilio y se encontraba en cierto lugar, pero ese hombre dijo, perdona, Señor, la iniquidad de mis padres, te hemos abandonado, hemos dejado a un lado tus mandamientos, hemos sido renuentes a la voz tuya. Entonces él estaba confesando en cierta manera sus pecados y los de sus padres por la desobediencia. Entonces, cuando nosotros como padres tenemos el conocimiento, nuestro deber es instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. No los podemos cambiar porque no podemos. El único que puede cambiar es el Señor. Pero instruirlos en la palabra, dice la Biblia, instruye al niño en su camino para cuando sea grande no se aparte. ¿Cuántos de esos que fueron instruidos de niños años atrás hoy son hombres temerosos de Dios? Hoy son siervos de Dios porque los instruyeron. Hay quienes no instruyeron a sus hijos, no les dedicaron tiempo para la palabra. Entonces es importante, para ir terminando, dice Isaías 5:13, porque por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre. Así es. Y su multitud se secó de sed. Amén. Entonces, ¿por qué fue llevado cautivo? Porque no quisieron el conocimiento de Dios. No quisieron ser instruidos. Desechar la palabra de Dios es vivir en el error. Es vivir en el error. Entonces, el pecado de mi pueblo, dice el Señor, del pecado de mi pueblo comen y su maldad levantan su alma. Entonces, miren la consecuencia en que queda alguien que desecha la palabra de Dios. Amén. Alguien que tiene en poco la palabra de Dios, lo va a pagar muy caro. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Dios nos instruye y nos amonesta en una de las epístolas de Corintios, la segunda de Corintios, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas que Dios dice, amén, teniendo conocimiento, ¿no? Que dice, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? Es conocerlo a Él como Él es. Amén. Tener el conocimiento vivo de lo que Él es. No hay necesidad, voy a decir esto, no hay necesidad que te prepares leyendo toda la doctrina que creen los testigos de Jehová, los mormones, y quien no conoce la doctrina de Roma, del Vaticano, pero tú puedes refutar con el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando te vengan y te digan algo, tú puedes refutar con la palabra de Dios y decir, pues no está escrito en la palabra de Dios que dice así, que Dios es espíritu. Cuando vengan y te digan algo, decirles, ¿no dice la palabra de Dios que Dios es espíritu? Y cuando te vengan y te digan que aquellos que golpean la puerta vestidos de blanco y negro y te digan, te traigan su doctrina, esos son unos falsos perseguidores de la iglesia verdadera.
porque sacan doctrina de demonios. Andan glorificando más al diablo que glorificando al que vive por los siglos de los siglos. El conocimiento. Si no tienes conocimiento, vas a perecer. Esa es una realidad. Si no tienes conocimiento, ahora si te falta conocimiento, pedirle a Dios que te dé entendimiento de su palabra. Cuando tú leas una escritura, vas a poder entender la maravilla que está en ella. Por ejemplo, cuando dice aquí, así que amados hermanos, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Cuáles son las promesas? De que en un día no muy lejano vamos a ver al Señor Jesús cara a cara. Bien claro les dijo a todos sus discípulos, dijo, me voy, porque voy a ir a preparar una morada para ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y no fue solamente una promesa a ellos, fue una promesa para todos nosotros. Porque en Juan 17 dice, y no solamente oro por ellos, sino por aquellos que han de venir, por la palabra de ellos, por el testimonio de ellos. Esos somos nosotros, nosotros que nunca lo vimos a Él. Como le dijo el Señor a Tomás, le dijo, porque tú me ves, ahora crees, bienaventurados los que nunca me vieron, ellos son bienaventurados. Pero ¿de qué sirve tener un conocimiento ficticio y jactarnos de eso? No aprovecha de nada. Esos títulos no nos llevan a ningún lado. Lo que lleva a la presencia de Dios es la humildad. Aquel que reconoce su llamado al pastorado. Aquel que dice, tengo yo que dar cuenta a Dios de lo que digo. Así es. Y se humilla delante de Dios antes de enseñar la palabra. Y dice, Señor, dame sabiduría. Dame entendimiento, Señor, porque ahí tienes un pueblo que tiene hambre de conocerte. Ningún título va a traer al conocimiento de Jesús a nadie. Ningún título va a traer al arrepentimiento a nadie. Jamás, jamás ha ocurrido eso. Los escribas y fariseos leían las escrituras, pero la letra los mató, porque no había espíritu vivificante en ellos. Amén. Gloria Por favor, a Dios. hermano. Sí, mi hermano, ya para ir cerrando este pensamiento de la palabra de Dios, es triste realmente. Es triste, hermano, que en muchas congregaciones, en muchas iglesias donde llamadas pentecosteses, llamadas de fuego, es triste, hermano, que se hayan cambiado los principios de la palabra. Así es, hermano. ¿Por qué? Wow. Porque prácticamente hay iglesias que solamente la están entreteniendo a la gente. Meten métodos humanos, hacen ciertas actividades para tener tal vez entretenida a la gente, pero no las instruyen. Así es. No las instruyen. Mano, me reconozco personas que tienen 30 años en el Evangelio, 35 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio. Es para, como dice la Biblia, es para que ustedes ya fueran maestros de la palabra, pero lamentable y tristemente no lo es. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra, solo estuvieron nada más, como dicen a veces, ¿verdad? A veces dicen calentando una silla nomás en la iglesia. Así es, no hermano. Se instruyó y a la hora de cualquier situación no es bíblico al hablar, no, cuando tiene un consejo no lo puede dar porque no está capacitado, porque literalmente perdió su tiempo tantos años según la congregación. Y entonces hay congregaciones que tienen entretenida a la gente con ciertas actividades y todo. Aquí lo más importante es la palabra de Dios.
es ver a jóvenes, como aquellos jóvenes que del libro de los Hechos, ver esos jóvenes que recogieron el cadáver de Ananías y Zafira. Dice que jóvenes vinieron y recogieron los cadáveres. Así es, así es. O sea, eran jóvenes, hermano, por decir, ¿verdad? Metidos con Dios, instruidos en la palabra. Amén. No estaban con miedo ni temores. Hermano, si solo tocar un cadáver, la persona se asusta. Pero ellos vinieron a recoger los cadáveres. Entonces, digamos, cuando alguien está instruido, hermano, yo, la verdad le digo, me admiré mucho. Me gustó mucho escuchar a un joven como de 28 años, hace unos 6, 7 años atrás. Estaba yo en cierto lugar comprando una comida y el muchacho va de hablar con otra persona, le estaba hablando del Señor, pero el muchacho instruido en la palabra, aleluya, bien que le habló al Señor, y un muchacho bien sabio. Hermano, yo de metido le digo a él, le digo, fuiste a que te prepararan para la palabra. Me dijo, no, tengo un pastor que es maestro en la palabra, me dijo. Amén. Y él me ha instruido. Entonces, mire la diferencia de cuando alguien está preparado con la palabra, hermano, sabe que tiene conocimiento de Dios, pero tristemente, hermano, hoy la gente se conforma nada más, Cristo salva, Cristo sana. Hermano, no estoy diciendo que eso es malo. Claro, Cristo nos salvó. Sí, pero dice Pablo, avancemos, dejemos los rudimentos y vayamos hacia más adelante. A la perfección. A la perfección. Aleluya. Entonces, amén. Pero ¿qué pasa? Muchos no se conforman a estar así nomás. Entonces, definitivamente no van a dar mucho fruto. No van a dar mucho fruto, van a estar estériles. Así es. Entonces, porque no quieren el conocimiento, hermano. Si usted se prepara, usted se llena del conocimiento de Dios, mire, ¿sabe qué? Va a ser de bendición donde quiera que vaya. Va a ser una persona que va a instruir a otros. Amén. ¿Por qué? Porque tiene claro lo que usted ha aprendido, amén, lo que ha recibido. Entonces, el tema que estamos ya para concluir es de que se va a perecer y se está pereciendo. Podríamos mencionar más personajes que se han llevado a miles de almas derechito al infierno. Sí. Porque los engañaron. Muchísimos casos, hermano, que podemos notar a tal punto que los engañan porque no se prepararon, no quisieron el conocimiento, que van con sus hijos, le dicen, dame a tu hija. Tu hija antes de casarse tiene que dormir conmigo. Y los padres dicen, sí, así es. Lo que el hombre de Dios dice, así es. Por favor. Abominación. Qué terrible. ¿Cómo es posible? Uno dice, ¿será esto que una broma? ¿Qué? Es tan cierto, porque no tienen el conocimiento, no quisieron el conocimiento. Amén. Obedecieron más mandamientos de hombres que la palabra de Dios, porque así hay gente que le obedece más al hombre que a Dios. Amén. Cuando Dios le dice, mira esto y esto, no lo hace, pero cuando el hombre le dice, haz esto, lo hace con fidelidad. Comezón de oír, exacto. Hermano. Entonces terminamos diciendo esto y te quiero leer este último verso y amén, cerramos. Dice la Biblia, aquí en el mismo, dice Oseas 4, dice, Oseas 4:14, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, aleluya, y le pagaré conforme a sus obras. Y también dice el Salmo 119:17, amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Aleluya. Entonces, terminamos diciendo, amigo que nos escuchas, hermano que nos escuchas, ¿verdad? El propósito principal de esto es de que te despierte el anhelo, el deseo de conocer más las verdades de Dios. Así es. De conocer más al Señor, de conocer más, una relación más íntima con el Espíritu de Dios, de profundizarnos más en las Escrituras, de pedirle al Señor espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento y espíritu de temor, para que nosotros vivamos en esta tierra, en medio de todo este caos, de toda esta maldad, de toda esta perversión, de todo lo que está pasando, nosotros podamos vivir una vida como el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. Para que vivamos una vida sobrenatural.
experiencias tras experiencias, como dice la Biblia en Colosenses, que hay pues, hermanos, cuando ustedes se reúnen. Hay salmos, hay himnos, hay cánticos espirituales, hay revelación. Así es. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Como no quieren interesarse en el conocimiento, van a la iglesia a hacer negocios. Cuando miran al hermano, hermano, aquí le paso el bill, mire, usted me debe tanto. Hermana, aquí está su producto, hermana, y se ponen a hablar de negocios. Cueva de ladrones. Exactamente. El Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración. Así es. Si va a hacer negocios, hazlo en otro lugar. Amén. Pero la casa del Señor no es para ir a hacer negocios. Hay hermanos que en pleno servicio están cobrándole al hermano y a veces ni siquiera van para ir a adorar a Dios, sino para ver. Dice, aquí hay una cantidad de hermanos, aquí hay negocio, aquí hay business. A esos hay que correrlos de ahí, porque no están con el propósito de adorar a Dios. Entonces, si tienes el conocimiento, a muchos les va a parecer, ¿verdad?, exagerado, pero la Biblia lo dice. Amén. La Biblia lo dice, cada cosa en su lugar. Entonces, vamos a ir a adorar a Dios, vamos a ir a recibir, a instruirnos más en la palabra. A eso hoy, ¿verdad? La Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Por qué? Porque sabemos a qué vamos, a la casa de Dios. Entonces, aún para adorar a Dios, muchos dicen, hermano, adore a Dios. Pues no tengo nada que decirle. ¿Qué le voy a decir? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. No, hombre. Si nos llenamos del conocimiento de Dios, va a fluir. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo me lleno de palabra, yo voy a cantar salmos para el Señor. Yo voy a cantar, voy a proferir, hermano, cantos con palabra. Entonces es importante el conocimiento. Ahora, el que no lo quiere, que se quede como esté. El que lo rechace, pues ya tiene una advertencia aquí. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra. Que el Señor ahí dice claramente, así como tú rechazaste mi conocimiento, también yo te desecho. Entonces, dejamos este pensamiento y que haya un anhelo, un deseo de dejarle, hermano, ya esa negligencia y esa pereza, que la Biblia no la tengamos nomás como un amuleto, como un adorno en la casa, que escudriñemos las Escrituras. Mi hermano Jorge, terminamos. Amén, hermano, muchas gracias. Vamos a orar rápidamente. Sí, mi hermano. Señor, Dios de todos los espíritus, Dios mío, amén, Señor. Jesús Cristo, bendice a aquellos que han puesto oído y que tienen hambre de conocerte, Señor. Sí, dales Señor, entendimiento, Señor. Hazte en ellos una verdad incambiable, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén.